La siguiente parte del tema de función exponencial corresponde a problemas que se resuelven mediante funciones exponenciales. Igual que en el resto de funciones, hay dos categorías principales de problemas. La primera categoría, que sería un problema como este, es un problema en el que ya les dieron la fórmula, que normalmente son los problemas más sencillos para resolver. Y está el segundo tipo, que es cuando no viene la fórmula y tienen que ustedes mismos montar la fórmula con base en la información del problema. En la guía va a venir un problema de cada tipo. Entonces vamos a comenzar con este primero, que es el más sencillo, el cual dice: un cultivo de bacterias duplica su población cada 5 horas. Un científico haciendo un experimento empieza con 100 células de bacteria. Él espera que el número de células sea dado por la fórmula C de T es igual a 100 por 2 elevado a la T sobre 5, donde T es el número de horas desde el inicio del experimento. Y la pregunta es: ¿después de cuántas horas puede esperar el científico tener 800 bacterias? Ahora, en primer lugar, la mayoría de la información que viene aquí no nos va a servir de nada, como este 5 o este 100 no se van a utilizar. Esos números se utilizan si no tuviéramos la fórmula, pero como aquí ya está la fórmula dada, entonces lo único que nos va a interesar es saber qué significa la T y qué significa la C. Entonces, en el primer tipo de problemas, que es cuando les dieron una fórmula, lo importante es primero identificar las letras que hay y qué significa cada una. Según esto, T es el número de horas, entonces T es el tiempo en horas. Y la C sería la cantidad de bacterias, que en este caso, vean que como habla de un cultivo de bacterias, por eso se está utilizando la letra C. Y la pregunta es: ¿después de cuántas horas se puede esperar el científico tener 800 bacterias? Este es el número que nos va a interesar, ese 800. ¿Este 800 es una C o es una T? Habíamos dicho que T eran las horas, entonces estos 800 son las bacterias. Por lo tanto, este 800 es una C. Y eso es lo que necesitamos para resolverlo. El resto lo va a hacer la calculadora. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a sustituir la C por un 800, que sería de esta forma. 800 es igual a 100 por 2 a la T. Aquí lo voy a cambiar por una X sobre 5. ¿Por qué lo cambié por una X? Porque imagino que la mayoría va a preferir hacerlo en la calculadora. La calculadora solo les va a resolver este tipo de ejercicios con la letra X. Aunque esto fuera una Y, igual tendrían que en la fórmula van a cambiarlo por una X para que la calculadora se los pueda resolver. Y simplemente anotan esto en la calculadora igual a como está, con todo y el igual, y van a darle las teclas Shift y luego la tecla Calc y le van a dar igual. Cuando le den igual, la calculadora va a quedarse en blanco unos momentos, depende del modelo que tengan o demás, y al final les va a dar un resultado. En este caso dice que nos está dando 15. Por lo tanto, van a escribir en la respuesta después de cuántas horas, después de 15 horas. Y eso sería todo. Ahora bien, si no tienen calculadora científica o lo quieren hacer a mano, el procedimiento sería como voy a explicar a continuación. Entonces, como cualquier ecuación, van a despejar primero el 100 como está multiplicando, ustedes lo van a pasar a dividir. Entonces aquí quedaría 800 dividido por 100 es igual a 2 a la X quintos. Aquí como como no lo voy a hacer en calculadora, puedo en vez de la X escribir la T como venía en la fórmula para que no haya ningún enredo. Entonces, quedaría de esta manera: 2 a la T sobre 5. Luego van a dividir 800 entre 100 y eso da 8. Y lo van a igualar al 2 a la T sobre 5. Y luego, para resolver una ecuación exponencial, cuando ya no se puede hacer nada más como aquí, lo que van a tener que hacer es buscar una potencia que tenga la base de la potencia del otro lado, en este caso 2, que de 8. Entonces pueden hacerlo probando en la calculadora o mentalmente. Si hacemos 2 a la 1, eso va a dar 2. 2 a la 2 da 4 y 2 a la 3 da 8. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en vez del 8 puedo escribir 2 a la 3 y como 2 a la 3 es 8, no se está rompiendo ninguna regla de las ecuaciones. Ahora, cuando ya tienen dos potencias, una de cada lado del igual, con
la misma base como aquí, que este paréntesis en realidad es innecesario, si ustedes quieren lo pueden borrar, no hay ningún problema. Tenemos dos potencias con la misma base, lo que van a cambiar son los exponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 a la 3, la única manera de que haya un igual aquí es que lo que tenga del otro lado, si tiene base 2, tiene que ser un 3 también, porque recuerden que en una ecuación los dos lados del igual tienen que dar el mismo resultado. Entonces la única manera de que yo tenga 2 a la 3 y del otro lado del igual otro 2 a la algo, ese algo tiene que ser también un 3. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 es igual a t sobre 5. En otras palabras, yo puedo eliminar los 2 y dejar nada más el 3 es igual a t sobre 5. Y seguir resolviendo de esta manera. Aquí el 5, como está dividiendo, se va a pasar a multiplicar y sería 5 por 3 es igual a t. Y 5 por 3 da 15, que es el mismo resultado que había dado en la calculadora. Entonces, si lo quieren hacer a mano, este sería el proceso que deberían seguir. Y si no, en la calculadora les va a dar también el 15, que sería la respuesta. Y eso sería todo, el procedimiento para resolver de las dos maneras, ya sea en la calculadora o haciéndolo también con todo el proceso a mano, de manera completa. Ahora, trabajemos en el segundo ejemplo. En este caso, es de los problemas no necesariamente difícil, pero es en el que suelen tener mayor dificultad porque no viene la fórmula. Tienen que ustedes mismos idearla. Ahora bien, para este tipo de problemas no es obligatorio que busquen la fórmula. Muchos estudiantes pueden llegar a la respuesta sin tener que buscar la fórmula primero. A veces lo hacen probando números o por lógica o demás. Y se puede hacer mientras sigan procesos lógicos o matemáticos, no importa si encuentran la fórmula o no, siempre y cuando lleguen a la respuesta correcta. Sin embargo, traté de hacer un ejemplo lo más parecido al que tienen en el folleto. En todo caso, dice, el número de bacterias de un cultivo se triplica cada hora. Si inicialmente habían 5 bacterias, ¿en cuánto tiempo habrá 32.805 bacterias? Entonces hay que formar aquí la ecuación desde cero. ¿Y qué tendríamos que hacer? En primer lugar, lo importante es que dice que se triplica cada hora. Cuando ustedes tienen una función exponencial que habla de triplicarse o duplicarse o demás cada cierto tiempo, se escribiría una base dependiendo esta multiplicación que indica aquí. Como dice triplicar, yo sé que la base va a ser 3. En este caso, 3 a la x. Si aquí dijera que se cuadruplica cada vez, tendría que ser 4 a la x. Si se multiplicara por 5 cada vez, entonces 5 a la x. La palabra que venga aquí que indique cada cuánto va a ser esa multiplicación que se lleva a cabo, en este caso de las bacterias, cada cierto tiempo, eso nos indica la base. Como dice triplicar, aquí sería 3 a la x cada hora. Ahora, lo que nos interesa también es saber cuántas habían al inicio. Porque si al inicio habían 7, entonces tenemos que multiplicar 7 por esta fórmula, que sería 3 a la x. En este caso dice que al inicio habían 5 bacterias. Eso quiere decir que aquí voy a tener que colocar 3 a la x por 5, que era la cantidad original que había. Si ustedes quieren, pueden colocar el 5 primero, no hay ningún problema. Pueden escribir 5 multiplicado por 3 a la x y borrarlo de aquí, como ustedes prefieran. Sin embargo, yo normalmente lo ordeno de esta forma, pero va a ser lo mismo. Sería 5 agregado a la fórmula que ya teníamos, que es 3 a la x multiplicándose. Y ya tenemos la fórmula. Ahora bien, vean que dice que se triplica cada hora. Eso quiere decir que la x en este caso va a ser nuestras horas. Y esto es la fórmula que nos va a dar la cantidad de bacterias, que es la y. Entonces, para averiguar la cantidad de bacterias, que es y, lo que hay que hacer es elevar 3 a la cantidad de horas y multiplicar eso por 5. Cuando ya tenemos la fórmula hecha, es igual que el problema anterior. Tenemos dos letras que esta vez utilicé x y y, que son las básicas. Pueden utilizar las iniciales. Aquí pudieron colocar 3 a la h y en vez de la y pudieran haber utilizado b de bacteria, como ustedes gusten. Ahora bien, la pregunta trae este número, 32.805 bacterias. El número de bacterias es la y. Eso quiere decir que este 32.805 sería en este caso la y lo voy a cambiar aquí. 32.805 es igual a, en este caso, 3 a la x por 5.
Después esto lo pueden colocar en la calculadora igual a como está ahí, 32.805. Igual, recuerden que el igual se hace con alfa y la tecla cal, que en la mayoría de modelos, puede ser que en la de ustedes varíe un poco, a 3 a la x multiplicado por 5, le van a dar shift calc e igual y van a esperar un momento a que les dé el resultado. El resultado era 8. Y eso es todo. Escribirían la respuesta con palabras, que es: después de 8 horas el número de bacterias sería 32.805, o cualquier cosa similar que quieran escribir. Si lo van a hacer a mano, el procedimiento es similar al otro. Hay que despejar la x. Este 5, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir y sería 32.805 dividido por 5 es igual a 3 a la x. Hacen esa división, 32.805 dividido por 5, el resultado es 6.561, igual a 3 a la x. Para poder resolver esto, lo que tienen que hacer es convertir este 6.561 en una potencia de base 3, es decir, 3 a la algo nos tiene que dar este número. ¿Cómo lo pueden hacer? Probando números. Comienza. Okay, 3 a la 2 no nos funciona porque eso da 9. 3 a la 3 da 27, todavía no nos sirve, van a ir probando números. Si probamos 3 a la 7, lo hacen en la calculadora, 3 a la 7 da 2187, ese todavía no es. Obviamente, como yo ya lo había hecho en la calculadora, yo sé que el correcto era 3 a la 8, nada más estoy anotando esto para que tengan una idea de cómo lo pueden hacer si se les dificulta buscar el número. 3 a la 8 sí nos está dando 6.561. Eso quiere decir que este número yo lo voy a cambiar por 3 a la 8 y ya voy a tener 3 a la x. Como de los dos lados tengo una potencia de base 3, se pueden eliminar los 3 y aquí me va a decir que el resultado de x en este caso sería 8. Y ya voy a poder escribir la respuesta después de 8 horas. Y eso es todo el procedimiento. Básicamente ambos van a ser muy similares. Estos que hice aquí son los más difíciles, que es cuando el número que les dieron es la y. Cuando el número que les da es la x, nada más lo que hacen es cambiar la x por el número, lo colocan en la calculadora y le dan igual. No hay que hacer ningún proceso largo. Estas dos que hice aquí, ambas son con el proceso largo en caso de que tuvieran algún tipo de duda. Voy a agregar un caso adicional. Supongamos que a ustedes les están dando una fórmula que es f de x es igual a 3 a la x por 5. Y en la pregunta les daban que x era igual a 7. Entonces lo que ustedes hacen nada más es escribir 3 a la 7 por 5. Meten eso en la calculadora igual a como está y eso es todo. No tendrían que hacer ningún tipo de cálculo complejo como el que acabamos de hacer. Entonces, si fuera el caso de que viniera alguno como eso, quedaría de esa manera. En este caso, 10.935 y eso es todo. Como decía, en las que tienen que hacer un proceso un poco más largo es cuando les dieron la y. Como aquí, que había que cambiar era la y o en el que hice anteriormente. Cuando es cambiar la x, simplemente, igual como este caso que acabo de hacer, la sustituyen y meten a la calculadora la operación que quedó y eso es todo. Y esos serían entonces los dos casos que hay. Cuando tiene la fórmula, que simplemente es leer la pregunta bien para ver cuál letra es el número que les dieron. En este caso, por ejemplo, el 800 era una C, entonces sabemos que hay que cambiarlo en la C de la fórmula. Y los que son ligeramente más complejos, que es cuando tienen un problema sin la fórmula y primero tienen que analizar muy bien el problema para escribir la fórmula ustedes mismos. Ya cuando escriben una fórmula, el resto es igual en cualquiera.